¿Puedes ver a gusto? Sí, 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 estoy viendo. Bueno, eh, yo lo que hice fue agregarle lo que surgió luego de nuestra reunión de la vez pasada con Tabela y con Guillermina Imbach. Y ¿cuál es la metodología que propongo? Es darle una lectura rápida, son 3 páginas, una lectura rápida al FODA otra vez. Y después, eh, por- inclusive, dentro del diagnóstico ya hay algunas propuestas que están mencionadas ya y que están identificadas ahí con una P. Entonces, yo creo que podemos hacer después ya es sobre la base otra vez del FODA, ir generando ideas de propuestas. Eh, Perfecto. entonces, dicho esto, Eh, ahí se está sumando Hola Paloma. Buenas Eh, tardes. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Paloma? ¿Cómo ¿Cómo andamos? estás? Vamos a hacer ya una lectura así rápida del diagnóstico FODA actualizado. Y por supuesto que la idea es que puedan ustedes mencionar si hay cosas que están omitidas o imprecisiones, entonces poder hacer las modificaciones o completar lo que falte. Eh, hay unas medidas que no tienen que ver con el empleo joven, pero que sí contribuyen a generar empleo, es que desde el gobierno se generen las condiciones para la reactivación económica. Entonces, esto es un supuesto, ¿verdad? Porque si desde el gobierno no se toman las medidas, el ritmo de generación de empleo va a ser inferior al que podría darse si es que el gobierno toma medidas. Entonces, entre la fortaleza de la perspectiva del joven tenemos potencial, energía y predisposición para trabajar. Son entusiastas, generalmente entusiastas, creativos, innovadores, emprendedores y cuentan con el chip de la inmediatez. Tienen predisposición y facilidad para el aprendizaje, son flexibles. Desde la perspectiva de otros involucrados, acá nos referimos principalmente a las empresas. Ramón, ese Sí, chip de la inmediatez sí. es una debilidad o una fortaleza. Yo entiendo que cuando se mencionó esto se refería a que están dispuestos a moverse inmediatamente y hacer ya nomás los resultados. Es Como tipo, la tipo proactividad sería. proactivos. La Proactivo, proactividad. ¿eh? La Proactividad. proactividad Proactividad sería. sería. Porque si Sí, no, viste, porque está también la otra sí, sí, tienes razón. de que dejan, de que dejan el trabajo y eso porque Así. no tienen paciencia o Como ya, que somos muy cambiantes. O así sea, se mismo, podría interpretar eso. Ujú. inmediato quieren todo. Sí. Y eso está bien, es cierto. Entonces, bueno, esto puede ser una debilidad entonces, ¿eh? Claro, lo de la inmediatez, sí. Y, ¿Viste? eso, muchos generalmente son proactivos. Sí, por eso, lo positivo es productividad, pero tener chile de inmediatez para mí es, eh, al contrario, tiene que tipo, tener una carrera, paciencia, Sí. perseverancia, etcétera, etcétera. Y muchos abandonan el camino. Eh, Eso en todo caso es una debilidad. Es la, que no tiene amor al trabajo. Y puede ser ahí a continuación. Puede ser de que tal vez porque tengan ese chip de la inmediatez. eh, el chip de la idea es que buscan beneficios inmediatos, ¿verdad? Así mismo, buscan objetivos y beneficios inmediatos. Entonces, Objetivos, buscan Quieren resultados. resultados. Sí, resultados, sí. resultados inmediatos. No, buen término. Ahí está. Muchos jóvenes buscan resultados inmediatos y no tienen. Así es.
Entonces, volviendo a fortalezas, desde la perspectiva de otros involucrados, existen empresas que desean contratar jóvenes para el primer empleo y para pasantías. No son muchas, pero existen. Y las empresas, sobre todo las micro, enseñan a los jóvenes a trabajar. Esto es lo que dijo Guillermina Ignacio la última vez. Muchas empresas, sobre todo las micro, saben de que tienen que, ya consideran que tienen que formar para el trabajo, ¿verdad? No, no como las empresas más grandes que ya contratan una persona ya formada. Normalmente sucede esto porque no pueden competir con las empresas más grandes que sí contratan personas que ya tienen más experiencia. Desde la perspectiva de las normativas, programas y acciones, existen plataformas como Para Empleo, que buscan posibilitar el acceso de los jóvenes al primer empleo e iniciativas de la sociedad civil. Ejemplo, sí. Están vigentes las modalidades de contratación de la Ley de Inserción al Empleo Juvenil, con sus modalidades: capacitación laboral, práctica laboral, beca de trabajo, contrato de empleo formal y el contrato de aprendizaje. La ley de MIPYMES y la ley de contrato a tiempo parcial, que diversifican las condiciones para la contratación de trabajadores. Yo creo que eso es una fortaleza. Si hablamos de oportunidades, desde la perspectiva del joven buscador de empleo, promoción del empleo inclusivo para gente con discapacidad, que ofrece ventajas positivas a las empresas. La cultura actual del COVID-19 ofrece a los jóvenes una oportunidad única para capacitarse en las especialidades requeridas por las empresas. Se había dicho. Desde la perspectiva de otros involucrados, ventajas para empresas que buscan contratación de jóvenes. O sea, visto positivamente, ¿verdad? Desde la perspectiva de programas y acciones. Consulto algo, si se Sí, puede, sí. Ramón. Sí, adelante. En el primer punto de oportunidades, o sea, desde la perspectiva del joven buscador de empleo, o no sé si podría ser en otro ítem, pero podría ser que la pandemia también como que hizo que cambien muchas plataformas de trabajo y que se crearon, no sé si, si nuevas formas de trabajar. O sea, me consta que como que se reinventaron varias cosas y que eso me gustaría verlo como una oportunidad, pero Sí. no sé cómo poner eso. Sí, entonces... O sea, que se necesitan más deliveries, o sea, en sí, ese sentido, creo que nuevas modalidades de empleo, dice Mar. Sí. sí, entonces algo así como la coyuntura actual del COVID-19, si bien eliminó muchos empleos, generó oportunidades, generó nuevas oportunidades laborales en ámbitos no tradicionales, ¿verdad? O nueva modalidad de empleo, como dice Mar. Nuevas Una oportunidad laboral o nuevo, ¿sí? generó nuevas modalidades de empleo, ¿verdad? Sí. Ámbitos, por ejemplo, delivery. Y no solo eso, ¿verdad? Entonces, siguiendo, desde la perspectiva de las normativas, programas y acciones, el contrato de aprendizaje en el Código del Trabajo permite pagar un salario menor al mínimo de una oportunidad. La ley MIPYMES prevé el pago de un 80% del salario mínimo legal a las microempresas. Son oportunidades para las empresas, pero para los jóvenes también, porque abre la posibilidad de que las empresas, al saber que no tienen que pagar necesariamente el salario mínimo, se animen a contratar jóvenes. Las pasantías le dan a los jóvenes la oportunidad de adquirir experiencia y tener una formación de mejor calidad y pertinencia. Las pasantías son una oportunidad, ¿sí?
Existen servicios de capacitación laboral públicos, el SINAFOCAL y el SNPP, que están disponibles para los jóvenes. Eso es importante también. Y había acá una propuesta alentar a los jóvenes para que accedan a la plataforma de capacitación gratuitas como el SNPP y el SINAFOCAL. Debilidades. Desde la perspectiva del buscador de empleo, dificultad para adaptarse al mundo laboral que tiende a ser más organizado, estructurado y estricto con reglas que cumplir. No cuentan con las capacidades necesarias, incluyendo las tecnologías para desempeñarse de la manera esperada por los empresarios en los puestos de trabajo, por lo que estos prefieren contratar personas experimentadas. Muchos jóvenes no tienen la formación ética necesaria y carecen de algunos valores. Eso puede poner aparte lo de la parte ética, como unos separados, ¿cierto? No dentro del mismo párrafo. Ahí. Entonces, hay ya propuestas, preparación del perfil del joven, preparación para las entrevistas de trabajo, formación laboral. Formación ética, buscar una formación integral, humana y técnica para el joven que está buscando empleo. Reforma educativa, donde se tengan en consideración habilidades y herramientas necesarias para que el joven pueda insertarse en el mundo laboral, en el mercado laboral con mayor preparación al culminar el colegio. Enseñar al joven a dar valor a la empresa que lo contrata, a brindar el mejor servicio posible, a cumplir con sus responsabilidades, a apuntar a ser competente y proactivo, a aprovechar la oportunidad de aprendizaje y experiencia para ser un mejor profesional. Y formar al joven en valores, amor al trabajo, respeto, disciplina en el colegio. ¿Por qué ya no todo ítem con P, Ramón, ya no pones hacia el final? Es decir, para ir, sí, voy a llevar ya, es cierto. Copia. Correcto. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Ese no. Bueno, entonces, ¿Dónde venía? Ahí. muchos jóvenes no tienen amor al trabajo. Esto me reiteró varias veces Luis Tabela. Muchos jóvenes buscan resultados inmediatos y no tienen paciencia. Muchos jóvenes no son disciplinados ni responsables. Los jóvenes desconocen las modalidades de contratación de la ley de inserción al empleo juvenil, la ley de MIPYMES, la ley de contrato a tiempo parcial, que diversifican las condiciones para la contratación de trabajadores. Después, desde la perspectiva de otros involucrados, las empresas muy tradicionales no son atractivas para los jóvenes. La informalidad de la mayor parte de las microempresas inviabiliza la formalización del empleo. Las empresas desconocen las modalidades de contratación de la ley de inserción al empleo juvenil. ¿Qué quiere decir la anterior? ¿Cómo se interpreta eso? La informalidad. Claro, sí, la ley de las MIPYMES, por ejemplo, hace posible que una microempresa, una pequeña empresa, pueda contratar a una persona pagándole el 80% del salario. Lo que pasa es que la empresa no está formalizada. Al no estar formalizada, no puede acceder a ese beneficio de pagar solo el 80%. Obviamente que en general pagan luego menos del 80%. Pero si se formalizara la microempresa, entonces podría acceder a ese beneficio y el empleo estaría formalizado. Ahí entonces el lo que hay que eliminar. Sí, la mayor parte de las microempresas inviabiliza Ahí está. el empleo. Ahí está, perfecto. Está perfecto, Ramón. Muy bien. Correcto. Entonces, después, las empresas desconocen las modalidades de contratación, la inserción al empleo juvenil, la ley de las MIPYMES y la ley de contrato a tiempo parcial, que diversifican las condiciones para la contratación de trabajadores. Las empresas tienen temor a los efectos y consecuencias que pudieran tener las modalidades de contratación de la ley de inserción al empleo juvenil. Opinan que no les dan ninguna garantía.
muchas empresas no se abren a la oportunidad de ofrecer oportunidades de pasantía a los jóvenes sin experiencia. Dar una gran preponderancia a la participación de las empresas en el cometido de formar a los jóvenes como ejemplo del sistema dual. Entonces, esto puedo llevar, voy a leer y después voy a llevar al final. Serían las recomendaciones, ¿verdad? Al final. Exactamente, son las recomendaciones. Incentivar a las empresas a contratar y capacitar a los jóvenes, vinculando con la capacitación laboral. Reconocer públicamente a las empresas que acceden a contratar a jóvenes sin experiencia laboral. Y propiciar que las empresas que acceden a beneficios fiscales empleen jóvenes sin experiencia laboral. Voy a llevar esto al final. Desde la perspectiva de las normativas, programas y acciones. La ley de inserción al empleo juvenil no ha tenido la eficacia esperada, ya que ha producido en la modalidad de contrato de aprendizaje solo 1.400 empleos. El contrato a tiempo parcial solo ha producido 800 empleos. El servicio de intermediación laboral es insuficiente para proveer información de los buscadores de empleo a las empresas y viceversa. Hay una propuesta, dice, promover una ventanilla única con las plataformas existentes capaces de conectar con la demanda y que realice el seguimiento de los insertados o no. Esta ventanilla podría ser financiada por el Estado con participación de otros involucrados, sindicatos, gremios empresariales, ONGs, gobiernos nacionales, etc. Voy a llevar también esto. Dice, utilizar el aporte patronal y del trabajador al IPS para financiar la capacitación y la inserción laboral de jóvenes, ampliar las fuentes de financiamiento para los programas de empleo joven de diversas fuentes. Ramón, ¿no copiaste eso que recién? Sí, ahora voy a copiar. Iba a llevar nomás los dos ya. Los dos, ya. Me pareció que se borró. Ya. ¿Sabes lo que se podría poner como otra propuesta? Sí. Viendo eso, los 1.400 empleos, los 800 empleos. Tipo, no sé cómo usar qué frase, pero tipo, investigar o averiguar cuáles serían las causas del por qué las empresas o los posibles empleados puedan acceder a los beneficios de esas leyes, ¿cierto? Es decir, ¿por qué tan poco empleo genera esas leyes? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no son atractivos si supuestamente tienen variados beneficios? Hay algo que nos cierra, ¿cierto? Entonces... Creo que había dicho, no sé si el internet funciona bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. No sé si el Luis o la señora, que no me acuerdo su nombre, que era Guillermina. de micro, había dicho que, o sea, esos beneficios, uno, bueno, en otra ocasión, la falta de comunicación y promoción de estas leyes o de estos beneficios, y en otra ocasión dijeron que Guillermina mencionó que al no estar formalizados realmente, porque les cuesta, digamos, porque la formalización requiere de inversión, digamos, y de cosas que le generan muchos gastos, que entonces no pueden acceder a estas leyes. O sea, lo que habían propuesto era algo así como que sean más, o sea, que tengan menos gastos. No me acuerdo si habían dicho, tengo todo anotado, pero no tengo mi computadora, reducción o que se les exima de pagar, no me acuerdo si alguien sabe. Sí. IPS y otros, sí, IPS y otros. Es cierto. O sea, entonces creo que la propuesta que ellos pusieron y también la persona del sindicato había dicho
como que están haciendo, sí desde el Ministerio de Trabajo están haciendo, tratando de que ingresen, pero a la vez van a salir porque lo único que le están eximiendo es este año, pero igual o sea, no hay un cambio y le van a seguir generando los mismos gastos que no van a ser posibles. O sea, no va a ser algo sostenible durante el tiempo, digamos. Sí, Yo lo que creo en el punto, ver bien si realmente es un problema de formalización y no formalización, pero al tamaño también, porque ella habló eso de que hay diferentes tamaños, ¿cierto? El que es bien familiar o lo que sea, no tiene los empleados, son ellos mismos, etcétera. Y después está el que debería, la siguiente micro es la que tiene uno o dos empleados y qué sé yo, y por eso no se sí. formaliza. Y es como que ese tipo de empresas deberían tener, darle, o que paguen la mitad o no paguen, qué sé yo, ciertas cargas sociales. Ustedes pueden ver mi pantalla. Sí, sí, sí. Estamos haciendo el diagnóstico. O sea, Sí, se Este puede es, ver. pero yo traje ahora la minuta de la reunión con Tabela y con Guillermina. No sé si pueden ver esa o... No, esa no se ve. Ah, bueno, entonces un ratito voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Humberto también. Ahí. Ahí está. Sí, ahora sí. Bueno, acá ellos decían, Pero Guillermina fue la que dijo, andan un poco más abajo. y acá, esto es básicamente dividir en... Ahí está, dividir, eso. sí. Dice, dice para las micro, paguemos solo salud y no jubilación, dijo. Los primeros 5 años no aportar para la jubilación. Esa es una propuesta, para mí esa es una propuesta interesante. Bueno, voy a dejar de compartir otra vez porque me parece que al pasar, ahí no ven ahí siguen viendo la pantalla de De Guillermina. ahora vamos a seguir ahí a ver si es que hay otras cosas que les parece. Para mí es súper importante que las propuestas se dividan, o sea, así, en el rango de edades, o sea, desde la perspectiva del que busca empleo, y hay 18 a 24 o 25 a 35, por ejemplo, como habían dicho, y quizá hasta se podría separar como en nivel de educación escolar y nivel de educación secundaria, o sea, no sé si secundaria y bachillerato, o sea, bachillerato sería. Porque también creo que hay o sea, una gran diferencia entre a quién se les emplearía y a quién no. Y lo mismo en la parte de empresas, también dividir, como dijo Guillermo, en micro, en pequeñas, medianas y grandes. Pequeñas y medianas habían dicho juntas, pero sí. O sea, para que las propuestas realmente sean encaradas a cada tipo de persona y no Claro. sea una exclusión. Claro, O sea, probablemente una propuesta para cada rango. Oh. Sí, me parece bien. Entonces, esto que está acá también de Guillermo, esto es de Tabela, dice seguridad social, salud y no jubilación. Definir, considero que la persona hasta los 30 que sea obligatorio pagar la jubilación. A partir de los 35, si tengo... Ah, no, esto era que dijo... Guillermina fue la que... Guillermina. Sí. Pero voy a copiar esto. A ver, voy a llevar al otro documento y después voy a... Y más arriba también Guillermina habla de eso. ¿O copiaste ya eso? Sí, eso ya copié. Bueno. Entonces, ahora vamos a terminar de revisar esto y después, hace un ratito, y después ya volvemos al otro documento. Así como propuesta, yo creo que esa es la que yo recuerdo bien.
Sí, acá lo primero es separar las micro, pequeñas y medianas, separar las edades de 18 a 25, 25 a 35 años. Considerar las micro de acuerdo a la cantidad de años trabajando, unos 3 años de actividad, iniciando Sí. 3 a 5, de 5 a 7. Dice más abajo, deberían pagar solamente salud, aunque ofrezcan servicios, y la jubilación después de 5 años. Sí, eso fue lo que había dicho Guillermina y yo hice un resumencito ahí en el chat. Entonces, después ya esto tiene que ver con... Carlos Vera, que aportó la necesidad de tener que mejorar el presupuesto público para facilitar las herramientas para el empleo joven. Y César Armel puntualizó más que nada en la necesidad de formar habilidades blandas. Bueno, entonces voy a volver a el diagnóstico FODA. Entonces acá, esto es lo que traje del otro documento. Así muy en bruto todavía, pero vamos a mirar después. Bueno, voy a volver allá para terminar de revisar. Acá habíamos hablado, sí, bueno, desde la perspectiva de las normativas, programas y acciones. La de ley de inserción juvenil no ha tenido la eficacia esperada. El contrato a tiempo parcial solo ha producido 800 empleos. El servicio de intervención laboral es insuficiente. Acá no existen recursos para financiar los programas que favorecen el empleo joven. Los servicios de capacitación laboral no responden necesariamente a las necesidades de las empresas en calidad y pertinencia. Disociación del mundo del trabajo con la educación a todos los niveles. Esto es lo que dijo Tabela. Falta el desarrollo de capacidades blandas para la formación del carácter, el espíritu, la actitud del joven y prepararlos para que puedan superar las dificultades. Esto es de César Armel. Poca valoración a las carreras técnicas. Esto también habló Tabela, que creo que es central. Porque el joven que no se va a la universidad ya piensa que ya fracasó. Entonces, y esto es importante trabajar. Continuar con la formación de los formadores en la formación profesional. Formación. Bueno, pero esto era lo que decía Armele. Amenazas desde la perspectiva del joven buscador de empleo. Estará compitiendo para un puesto con personas que tienen experiencia, por lo que al empresario le conviene pagar un salario por el que reciba mejores prestaciones. Bueno, entonces... Sí se puede hacer. Vamos a hacerlo mañana. Lo que podemos hacer ahora es, según la propuesta de la metodología para esta tarde, es podemos volver aquí y tratar de mirar desde un punto de vista más amplio. Por ejemplo, bueno, primero creo que es muy importante que analicemos qué podemos hacer, qué propuestas podemos hacer desde la perspectiva del joven, qué podemos hacer desde la perspectiva de los otros involucrados, que son las empresas, y desde la perspectiva de las normativas, programas y acciones públicas. Y tenemos que reconocer que hay muchas acciones que van a ser estructurantes. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros hablamos de un sistema educativo que no responde a las necesidades
del joven que tiene que insertarse después al mundo del trabajo, estamos hablando de reforma educativa, ¿verdad? Entonces, esa es una acción estructurante o estructural, digamos. Trabajar eso es un esfuerzo enorme y lo que nosotros podríamos hacer es sumarnos a todo el esfuerzo que se está haciendo de incidir en el momento de la educación. Pero hay otras medidas como, por ejemplo, si tiene que ver, si existe la modalidad y las empresas no conocen, o por ejemplo un sistema o una ventanilla. Ramón, Sí. ¿te parece que planteemos tipo por plazo corto, mediano y largo plazo? Es decir, Sí, largo también. plazo, reforma estructural, ¿cierto? Así Mediano, mismo. bueno, no sé, una legislación, qué sé yo, que va a tener su tiempo. Y corto Sí, plazo, correcto. entre comillas, decisión política o cierto servicio o lo que sea, ¿cierto? Algo que Así mismo. yo creo que podríamos separar así. Bueno, entonces voy a poner luego primero corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, veamos otra vez desde el punto de vista del joven buscador de empleo, ¿verdad? Después de haber leído, quiero que nos abstraigamos de las letras. Tratemos de imaginarnos, con toda la información que recibimos al revisar el diagnóstico, qué nosotros creemos que deberíamos hacer para que el joven mejore sus condiciones para conseguir un empleo. Yo tengo, a ver, dos cositas que quería decir. Sí. A ver, en ese aspecto creo que, o sea, pensando a corto plazo, me parece que lo más sencillo sería publicitar y cómo, o sea, enfatizar en la promoción y tipo comunicación de las cosas que ya existen, que pueden ayudar, digamos. Pero esto no tiene que ver con la capacitación, sino, o sea, también, porque sí existen cursos y yo estuve mirando súper interesantes del SNPP. Nunca hice, pero hay gratuitos. Eso, por ejemplo, creo que casi nadie tiene noción de lo que hay, ¿verdad? Eso por un lado la comunicación, y creo que también la comunicación o promoción para las empresas y demás sería interesante de estas leyes que ya existen. Em, estaba hablando con mi jefa de esto y ella me dijo que lo que se hizo, por ejemplo, en Europa del Este, que también no son tan ricos, digamos, como país como otros, es que se fijaron cuáles son los empleos que existen y que no están teniendo tanto trabajo. Y, por ejemplo, me citó, esto doy como ejemplo, el de ser chofer de algún transporte público, por ejemplo. Entonces, lo que hacían era, no habían tantas mujeres que se quisieran ir, entonces lo que buscaban era, por ejemplo, cambiar el uniforme de este trabajo. Entonces, eso les resultaba más atractivo, así como que ir buscando ciertas cosas que pueden atraer o hacer, o sea, y eso, perdón, estoy mezclando todo, pero o sea, me parece que podría ser una buena idea para la parte de las carreras técnicas por un lado, o sea, de buscar la forma de que sea atractivo, eh, y mismo para mujeres, porque en las carreras técnicas en general creo que la mayoría son hombres. Eso podría ser. Y
me mencionó también otra cosa, que había un baño sin cambiador. Entonces, las que eran mamás, por ejemplo, se reformó el baño, se hizo más lindo o algo así, y entonces también atrajo a más mujeres ahí al trabajo, y así se ocuparon esos lugares. Entonces, capaz, dos ideas serían identificar los trabajos que existen y que no están, o las oportunidades laborales que existen y no están teniendo la atracción para el joven, digamos, y, y cómo hacer más atractivo esas cosas. Eso no. Me encantó lo que mencionaste respecto a que hay que, cierto, o sea, los jóvenes tienen que saber que existen oportunidades como el SNPP y demás, pero creo que más que nada las empresas también tienen que saber que ya existe una legislación que les podría dar eventuales ventajas o beneficios cuando contraten jóvenes. O sea, yo creo que en especial hay mucha desinformación y capaz esa sea una de las razones principales por las que no hay tantos casos positivos o tantos resultados a la vista. O sea, creo que tanto desde el propio ente, en este caso el ministerio, tienen que, o sea, nosotros tendríamos que pedirles que ellos como que refuercen en la comunicación de que existen estos mecanismos, y nosotros también como sociedad civil, qué sé yo, empezar una campaña y nosotros mismos, tipo, acercarnos a las empresas grandes, hacer jornadas de comunicación o de no sé, de hacerles saber de que ya hay unas cuantas leyes que permiten que esta contratación de jóvenes no siempre sea únicamente como, o sea, que también implican beneficios. Excelente. Entonces, hay coincidencia entonces que los dos temas con los cuales podemos comenzar son en el corto plazo, porque yo creo que eso se puede hacer, promocionar lo que ya existe de capacitación laboral, el SNPP y SINAJOCAL, que eh, eh, lejos de las deficiencias que puedan tener, son una manera en que el joven puede realmente insertarse más fácilmente al mundo del trabajo. Y entonces anoté también la promocionar entre las empresas las leyes con las diversas modalidades de empleo y comunicar eso, promocionar, comunicar. A ver un poco, desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿qué otras medidas, veamos, desde el punto de vista del joven primero, en el corto plazo, o en el corto, mediano y largo plazo? ¿Qué más podemos hacer para que el joven pueda mejorar sus condiciones de ser empleado, de ser contratado por alguien? Buenas, ¿cómo están? Hola Humberto. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Primero que nada, mil disculpas. La reunión pasada no estuve, así que este documento lo voy a volver a leer detenidamente. Pero estoy entendiendo este ejercicio que está súper interesante y concuerdo con las opiniones anteriores. Em, Sobre todo este ejercicio, hacerlo desde un punto de vista diferente, ¿verdad? Solo algunas acotaciones. Lo de promocionar la actividad me parece fantástico. Es algo que siempre se hace en menor o gran medida, pero nunca está de más. Quizás ser un poco más estratégicos de poder, no sé, ver las instituciones que lo suelen hacer. La Secretaría de la Juventud, si lo está haciendo. Ser un poco también un ente que va, no una forma de controlar, sino bueno, ver quién lo debería hacer, no lo está haciendo y cómo podemos eso empujar, ¿verdad? Yo creo que la Secretaría de la Juventud, y voy a insistir un poco también con la Secretaría, tiene la llegada territorial y en las redes, tiene un alcance interesante. Entonces yo creo que debería ser también un aliado muy, muy importante, no solamente porque tiene todas las condiciones de poder difundir, sino porque es su tarea, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es bastante interesante.
Luego, de hecho, que habíamos nosotros hecho una plataforma para jóvenes, yo creo que eso está en planes también de resurgir, habría que conversar con ellos y de paso también ver qué políticas se implementan desde la institución para conocer, ¿verdad? Es el siguiente punto, de cuáles son las políticas públicas que hoy se emplean, ¿verdad? Yo sé que están haciendo algunas cosas y demás en otras instituciones, entonces, bueno, en qué medida se está ejecutando eso, ¿verdad? Y no solamente para saber, sino en cómo nosotros podemos ayudar a que las políticas puedan llegar. Cuando hablamos de políticas públicas, tenemos bueno, todo lo que sea empleabilidad, emprendedurismo, etcétera, obviamente directamente es algo que compete al Ministerio de Trabajo, pero la población que afecta es juventud. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras políticas se implementan desde la Secretaría para fortalecer las que ya existen, ¿verdad? Porque el ente rector es el Ministerio de Trabajo. Entonces, una institución que actúa para poder fortalecer eso, una de ellas es la Secretaría de la Juventud y otras que se suman, ¿verdad? Así es que sería bueno tener la oferta pública. Yo creo que es importante la oferta pública disponible o existente con relación a empleabilidad, ¿verdad? O sea, ¿qué se está haciendo para que los jóvenes puedan acceder a un primer empleo, a un trabajo, etcétera? Y sobre todo manejar bien esa oferta, tenerla a mano y hacer un listado, por ejemplo, de los programas, acciones o políticas que se implementan, ¿verdad? O las que se van a implementar y en qué discusiones deberían también estar o estar en conocimiento, ¿verdad? Proyectos venideros. Eso sería eh, interesante de poder manejar de buena forma la oferta pública disponible, ¿verdad? Y obviamente, cuáles son las otras ofertas disponibles de otras instituciones, ¿verdad? Eso también se podría hacer con un pequeño research y tener un banco de datos disponible para cualquier eventualidad. Y bueno, si nosotros vamos a estar comentando y impulsando estas cuestiones, debemos manejar eso, ¿verdad? Yo creo que también podría ayudar a poder hacer esa búsqueda y poder tener la mano, ¿verdad? Y otra cuestión, algo muy puntual que se podría hacer incluso, eso ya desde el punto de vista del joven buscador de empleo, que puede ser a corto plazo incluso, yo creo que no es muy difícil, no sé si está en línea con lo que vamos hablando, es lo que fuimos hablando en toda lo que se tocó de una u otra forma en una de las reuniones, las habilidades blandas, ¿verdad? Si bien podemos promocionar la oferta disponible, etcétera, etcétera, yo creo que también sería interesante un espacio que se pueda crear para que el joven pueda conocer más sobre las habilidades blandas de la mano de expertos, personas de experiencia, ¿verdad? Entonces, crear algunos encuentros, pueden ser encuentros para lo que queda del año, ¿verdad? Y tratar sobre las habilidades blandas que permitan al joven, bueno, tener una buena presencia y tener buenos conocimientos básicos para que puedan acceder al primer empleo. Yo creo que son espacios que jóvenes buscan y estarían interesados, así como los espacios que existen hoy de becas y de formación para que puedan postular al exterior. No saben la cantidad de gente que postula. Yo formo parte de una organización que promueve las becas internacionales. Entonces, cuando hay un seminar, un webinar o una especie de charla, la gente se suma, ¿verdad? Entonces, tratar de crear quizás un espacio similar donde se habla de habilidades blandas, ya no es una cuestión estadística o una cuestión así técnica, sino una cuestión de que el joven pueda interactuar y bueno, conocer esos tips, ¿verdad? Bueno, una idea que se me ocurre, ¿verdad? Que en el corto plazo se podría realizar. No sé qué opinas. Correcto. Entonces, a ver un poco si pueden, Humberto, tuve alguna dificultad para escuchar, tenía mucha distorsión en el sonido, pero no sé si está acá expresado lo que dijiste. A ver un poco. Y tengo también la propuesta de crear una ventanilla única de acceso
acceso del joven al empleo. Corto plazo. Bueno, así, en general yo creo que, a ver un poco, si nosotros por un lado trabajamos en la formación del joven, hay acciones así de corto plazo, hay estos cursos que ya están disponibles, aunque requieran de alguna actualización o no estén tan, no respondan tanto a lo que requiere el mercado hoy día, entre no tener nada y lo que tenemos, bueno, puede ser un aporte importante para el joven. Formarle en habilidades blandas, formar su disciplina, su responsabilidad, su proactividad, formarle en valores. Eso puede llegar a ser una acción donde puede estar involucrada toda la sociedad civil, los gremios, las empresas. Tal vez lo que tengamos que hacer es que el propio Ministerio de Trabajo con el CNPP y SINAFOCAL genere estos cursos en plataforma para que los jóvenes los puedan cursar en forma masiva, ¿verdad? Y que no tenga que ser un curso que se abra cada tanto, sino que sea en plataforma y el joven pueda seguir cuando tenga tiempo. La promoción de las carreras técnicas también. Y bueno, si hablamos de la formación de los jóvenes, creo que si es que además podemos, como una acción estructurante, trabajar también, incidir para que mejore la educación formal, o sea, completaríamos lo que necesitamos desde el punto de vista del joven. Creo que el joven necesita también información sobre dónde están las oportunidades, por eso que esto que dijo Humberto del servicio que da la Secretaría de la Juventud puede ser muy importante, y si hablamos de una ventanilla única, a lo mejor podríamos hacer que si hablamos de inserción laboral de jóvenes, que esa ventanilla única a lo mejor pueda tener acceso también a través de la Secretaría de la Juventud. Entonces, servicios de información para el joven, que el joven sepa cuáles son las modalidades que existen. Bueno, creo que con eso, información para el joven, oportunidades de capacitación inmediata, un mejor sistema educativo, en fin, creo que pueden ayudar enormemente. Promocionar carreras técnicas, yo creo que tiene que ir a cabo. Porque tiene que ver con, no se espera que, creo que estos dos temas deberían estar acá abajo. Bueno, entonces, desde el punto de vista de las empresas, si nosotros creo que es muy importante promocionar entre las empresas las diversas modalidades de empleo. Creo que también podemos hacer algo. Vamos a leer después más. Antes de entrar otra vez en el detalle de punto por punto, quería nomás pensar en forma más amplia y abstraído de los detalles que anotamos, qué es lo que deberíamos hacer. Yo creo que también se puede hacer algo para sensibilizar a las empresas para que puedan contratar jóvenes, entonces, teniendo a la vista las modalidades de empleo, y sobre todo comprometer a las empresas para que sean también responsables de la formación de los jóvenes. Yo no sé si les parece que eso podemos poner también acá desde el punto de vista de las empresas. Está bien, Ramón. Sí, podría poner. Me parece bien. Ramón, ahí yo tengo otros dos puntos que puse en el chat. Bueno. Corto plazo. Y yo me tengo que retirar enseguida. Pero yo creo que tal vez haciendo un resumen de esto se podría compartir en estos días con los jóvenes y empezar a involucrarles más, y como ya hemos hablado, para que se vayan sumando. Para la formación de los jóvenes. Bueno, y entonces desde el punto de vista de las empresas hay que ver, Carlos Vera hablaba de incentivos, hay que ver en el corto plazo
qué se puede hacer para que las... acá a lo mejor podemos poner esto que hablamos de la obligatoriedad o no de contratar el seguro de salud y la jubilación. Entonces, tal vez... Ramón, ahí yo puse en el chat está. Voy a mirar. Dos de corto plazo. Sí. Ajá, ok. Los técnicos del ministerio venían a analizar con las empresas y personas cuáles serían las causas del por qué tan pocos empleos generaron con leyes supuestamente muy beneficiosas que habría que facilitar. A corto plazo y para ayudar a las micros sería establecer un proyecto de ley para que las empresas que contraten jóvenes menores de 25 años puedan contratar sin pagar la jubilación por 5 años. Voy a llevar esto allá. Voy a copiar acá. Ahí quiero corregir. A corto plazo y para ayudar no solo a las micros, sino para ayudar a las... A corto plazo se debería presentar un proyecto de ley, quitar nomás para ayudar a las micros. Ahí en el siguiente párrafo, por favor. Sí, dice a corto plazo. Sí, eso es eliminar, sí. Se debería presentar un proyecto de ley para que las empresas que contratan jóvenes menores de 25 años puedan contratar sin pagar la jubilación por 5 años. O sea, la idea es que puedan aportar para la jubilación ¿desde qué edad? Y yo había dicho de 30 a 65. 35 a 65, pero yo creo que 30, ¿verdad? Sí, creo que 30 a 65. Bien. Para la jubilación entre los 30 y los 65 años. Perfecto. Bueno. Yo creo, Ramón, que está bien por hoy para continuar después. Sí, está bien. Está bien. Con más involucrados en hacer. Quiero agregar... quería complementar nomás a lo que dijo Humberto de crear programas que desarrollan en el joven habilidades blandas. Para mí, o sea, hay que buscar, aparte de crear estos programas, porque muchas veces se crean programas, pero o sea, ¿por qué yo joven querría irme a capacitar en habilidades blandas? O sea, se puede ver la forma de que, por ejemplo, y así, de esa manera, responsabilizar a la empresa. No me acuerdo si alguien había mencionado, pero que los jóvenes con mayor participación o mejor puntaje, qué sé yo, entonces sí o sí sean contratados, o sea, como que haya una cierta estimulación para que ellos quieran realmente ser parte de este curso, o sea, y así crear una alianza ya con empresas. Okay. Internet inestable. Algo así, o sea, como que vaya más de crear un programa nada más. Eso que dice Mar es muy interesante y me puse a pensar en algo también que de repente, bueno, que se hace un esfuerzo conjunto y más para el joven, pero al final del día lo que hace posible también que funcione es que el joven ponga de su parte, ¿verdad? Entonces, lo que las empresas buscan también es buenos perfiles. Yo como empresa obviamente voy a querer buscar perfiles interesantes y lograr que el joven ponga su parte y que es una cuestión actitudinal. Obviamente que sin ese factor el resto es difícil, ¿verdad? Y bueno, más allá de crear también quizás ver que existen que otras organizaciones o empresas están realizando este tipo de programas, ¿verdad? Así que muy buena acotación. Excelente. Bueno, después tenemos, vamos a hacer un repaso rápido de estas propuestas que tenemos para ver si las podemos incluir. Preparación del perfil del joven,
Dice preparación para las entrevistas de trabajo, formación laboral. Esto podemos llevar en la parte de habilidades blandas, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Formación ética, esto podemos llevar en habilidades blandas. Entonces, esto va a ser un capítulo seguramente, ¿verdad? Entonces, después voy a organizar todo esto, no se preocupen del formato. Después tenemos reforma educativa, donde se tengan en consideración habilidades y herramientas necesarias para que el joven pueda insertarse en el mercado laboral con mayor preparación al culminar el colegio. Esto es de largo plazo y esta es una reforma estructurante, ¿verdad? Entonces, voy a poner acá, si les parece, mediano plazo y también desde el punto de vista desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad nosotros lo que podemos hacer es incidir, pero no depende tanto de nosotros, ¿verdad? Ahí el trabajo lo diga, hay que hacer es mayor. Después tenemos enseñar al joven a dar valor a la empresa que lo contrata, brindar el mejor servicio posible, apuntar a ser competente, formar a los jóvenes en valores. Entonces, creo que todo esto podemos meter acá en el capítulo de acá. Enseñar al joven, formar al joven. Después ya voy a mejorar la redacción de esto. Sí, no hay problema, Ramón, está bien. Ya súper. Genial. Ustedes gritan si es que estoy haciendo algo que está mal, ¿sí? Dar una gran preponderancia a la participación de las empresas en el cometido de formar a los jóvenes como ejemplo del sistema dual. Incentivar a las empresas a contratar y capacitar a los jóvenes vinculando con la capacitación laboral, reconocer públicamente a las empresas que acceden a contratar jóvenes sin experiencia laboral, propiciar que las empresas accedan a beneficios fiscales, y empleen jóvenes sin experiencia laboral. Entonces, todo esto llevamos acá desde el punto de vista de las empresas. Después voy a corregir el formato. Dice después promover una ventanilla única con las plataformas existentes capaces de conectar la oferta con la demanda, que realice el seguimiento de los insertados o no. Esta ventanilla puede ser financiada por el Estado con participación de otros involucrados. Entonces, esto llevo en servicio público, a ver un poco, crear una ventanilla única. Entonces, pongo acá. Después dice utilizar el aporte patronal y el trabajador de IPS para financiar la capacitación y la inserción laboral de jóvenes. Ampliar las fuentes de financiamiento para programas de empleo joven de diversas fuentes. Esto entonces tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con financiamiento. Voy a ordenar un poco y después vamos a... Dice, investigar las posibles causas por las cuales esas modalidades de empleo no se utilizan. Esto ya agregamos acá. Esta investigación que propuso Augusto. Después dice, para las micro debería ser diferenciado, paguemos solo salud, no jubilación. Los primeros 5 años no aportar para la jubilación. Todo esto que tiene que ver con aportes, con jubilación y demás. Entonces, todo esto voy a llevar acá en la parte que hace a aporte patronal.
políticas públicas. Después tenemos y bueno, y eso era todo. Entonces lo que les propongo es hacer una última... son las 7:15. ¿Quieren que vayamos unos 20, 25 minutos más o cortamos acá y seguimos el próximo martes? Ramón, ¿por qué no? No sé qué dicen los chicos, a lo mejor ellos sí tienen mucho tiempo, ¿verdad? Pero a lo mejor podemos terminar de pulir, publicar, pasarles a todos el link para que lo vean bien. Y entonces el próximo martes trabajamos ya. Lo que les voy a pedir un poquito más a Humberto y a Mar es si pueden, por favor, invitarle a los chicos, ¿verdad? Porque si nosotros somos siempre el mismo grupito de siempre, nomás lo que estamos trabajando y es muy interesante escuchar siempre la opinión de ustedes, ¿verdad? Porque nosotros los viejos pues ya tenemos casi todo nuestro recorrido hecho y esto es más para ustedes. O sea, no sé qué les parece. Sí, sí. Sí, yo creo que lo que se podría ya como pulir internamente ahí, ¿verdad? Lo que ya se tiene, que son muchas cosas. Luego quizás enviarnos el documento o no sé, darnos un deadline, un plazo límite para comentarios finales, ¿verdad? Ver de incluir esos comentarios, no sé, en el próximo encuentro, yo no me podría comprometerme ya de enfocarme e invitar a unos jóvenes representativos, ¿verdad? Que están haciendo cosas y manejando grupos y bueno, que están metidos en el tema, a poder participar y bueno, que ya con un documento más consolidado, más revisado con el equipo impulsor, que puedan opinar sobre ese documento, ¿verdad? Podría ser, yo creo que más ¿verdad? No sé. No sé qué te Genial. parece, Ramón. Sí, yo es más, mientras estaban hablando, yo estaba repasando y yo les digo que en general, acá están todas las medidas que podemos, la mayor parte de las medidas que podríamos nosotros impulsar para que pueda mejorar el empleo joven. Hay algunas medidas estructurantes, por ejemplo, la formalización de las microempresas. En realidad, tiene que haber alguna medida política pública que haga que esa formalización sea simple, sea gratuita. Les voy a compartir un artículo que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que les compartí hoy, que hablaba de cómo se puede formalizar fácilmente a las microempresas. Entonces, eso, por ejemplo, puede ayudar enormemente, a la formalización del empleo también. Entonces, bueno, dicho esto, yo voy a encargarme de revisar de vuelta este documento con Carlos. Voy a subir a la plataforma, entonces el próximo martes tratamos de, bueno, durante la semana pueden interactuar, pueden ir incorporando ideas, pero yo creo que la idea tampoco no es hacer una lista interminable de medidas de política. Yo creo que si nosotros somos inteligentes y sabemos qué teclas tocar con muy poco esfuerzo, porque la plataforma tiene que continuar, después ya nos toca la incidencia. Entonces, no podemos nosotros abrir 25 frentes. Sí, Tenemos no, que... totalmente de acuerdo. O sea, el tema no es realmente sumar más, sino difundir lo que ya tenemos acá, que esto es lo más conciso, digamos, porque eso también hay que tener en cuenta que es muy importante lo que está diciendo Ramón. Abrir varios frentes no nos va a ayudar, nos va a restar fuerza. Entonces es muy importante también de que este sea un documento
para difundir, no para seguir, no que siga creciendo interminablemente. Así, así mismo. Y bueno, entonces, genial. No sé si alguien más, Mar, ¿querías decir algo? No, sí que estoy totalmente de acuerdo y compartiendo lo que dijo Humberto, me parece que es importante que cuando suban, por ejemplo, digan, bueno, subimos las propuestas, o sea, pueden dejar todos sus comentarios, o sea, como que más o menos incitando a que todos comenten ya en eso. Y mi pregunta es si, o sea, ¿a qué se refieren con comunicar? ¿Serían dentro del grupo o puede ser, por ejemplo, que a través, porque yo estoy como representante de las misiones universitarias y tenemos mucho alcance, digamos, podríamos publicar algo, pero eso es lo que quiero saber si sería ahora el momento o no, eso si me pueden aclarar. Sí, la idea es que esto pueda ser validado, se pueda ser enriquecido. Entonces, una vez que tengamos la versión subida a la plataforma, es importante, opino yo, la decisión finalmente va a ser de ustedes, pero la propuesta es que ustedes puedan socializar eso al interno de sus respectivas organizaciones para recibir insumos, para a incorporar precisiones, correcciones, de manera que nosotros, no sé, en 15 días podamos tener ya una versión definitiva, final del trabajo y que podamos, no sé, en 15 días presentárselo ya a, por ejemplo, la ministra de Trabajo, al, no sé quién, al secretario de la Juventud, ministro de la Juventud, a todas las autoridades que están acá. Podemos hacer una jornada grande, invitarle también a los representantes de los gremios. Acá queremos involucrarle muy fuertemente a las empresas. Y entonces podemos, como resultado de esto, podemos incluso armar un proyecto que pueda conseguir recursos para hacer la campaña para promoción, para dar a conocer los servicios que hay para mejorar las condiciones de empleo de los jóvenes. En fin, muchas cosas pueden surgir a partir de esto. Perfecto. Y pongámonos más el plazo y una vez que esté, digamos, o sea, digamos que yo me encargo, si quieren, de ayudar en la discusión. Excelente. Perfecto, Mar, muchísimas gracias. Bueno, entonces, genial. Creo que hoy es un día histórico porque hemos concluido en los temas principales. Yo particularmente aquí me siento muy, muy seguro con esto que hemos creado. Yo creo que estas son las pocas teclas que hay que tocar para conseguir un impacto grande en las condiciones de empleabilidad de los jóvenes. Imagínense si podemos, no sé, nos ponemos una meta de que, no sé, 10.000 microempresas y pequeñas empresas y grandes también, porque no se comprometan a tener su sello de empresa amiga del empleo joven. O sea, ¿qué impacto importante puede tener eso en la formación de los jóvenes para el empleo? Así que, bueno, yo voy a trabajar en esto. Yo estimo que para el jueves a más tardar, mañana voy a tener un día muy intenso, entonces no voy a poder ocuparme de esto, pero sí, el jueves voy a tratar de subir ya esto más pulido. Van a recibir el aviso a través de nuestro grupo de WhatsApp, pero también de la plataforma, entonces para que ustedes puedan entrar y hacer sus agregados. Perfecto. Ahí me sumo a lo que dice Mar, también me pongo a disposición en lo que pueda apoyar en la articulación de algo o la difusión también, como lo mencionó Mar, así que a las órdenes. Dale, gracias, chicos. Bueno, un gustazo y vamos avanzando. Felicitaciones a todos y muchas gracias. A ustedes, ¿no? Nos vemos. Vamos adelante, vamos adelante. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.